Ok, vamos a orar y ahorita les digo por qué lo de las cámaras. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que seas tú, Señor, hablando. Que esta clase, Señor, la transmitas de la manera, Señor, en que tú la has puesto en mi corazón y que seas tú el que hable, Señor. Que tengamos un completo y total entendimiento, Señor, de lo que se trata el libro del Apocalipsis en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalos, Padre Santo, donde ellos se encuentren. Danos, Señor, entendimiento, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos, Señor, tener la capacidad de poder transmitir este libro tan valioso y con tantas enseñanzas, Señor. Yo creo que hoy es el día, Señor, que nosotros hemos estado esperando para comprender este libro y para poder, Señor, dar razón, Señor, de todo lo que tú escribiste en el libro del Apocalipsis. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Señor. Te honramos y te glorificamos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muy bien. Buenas noches, pura vida. Pura vida, así es. Buenas noches. Buenas noches a todos. A Dios, gracias. Amén. Yo necesito que hoy participemos, porque hoy les voy a dar todas las claves necesarias para que se entienda el libro del Apocalipsis. Todas las claves. De hoy en adelante, después del día de hoy, ustedes cualquier estudio que vengan, porque van a venir muchos más estudios, aquí no se acaba. Muchos más estudios, ustedes van a poder entender a cabalidad lo que se trata el libro del Apocalipsis. No van a conocer los detalles porque los detalles se dan capítulo por capítulo. Capítulos 4, 5, 6, hasta llegar al capítulo 22. Pero hoy yo les voy a dar a ustedes las claves, la estructura que tiene el libro del Apocalipsis. Muy bien, para empezar voy a hablar de algunas generalidades. Hay dos capítulos, el 4 y el 5, donde la iglesia está en el cielo. Y al estar la iglesia en el cielo, Dios la hace partícipe de todas las revelaciones de lo que está aconteciendo en la tierra. Todas esas revelaciones que está el Señor dando en la tierra, nosotros los entendemos o los vamos a entender como la obra misericordiosa de Dios para el pueblo de Israel. Hay otros dos capítulos al final del libro del Apocalipsis, es cuando la iglesia ya está definitivamente en la vida eterna. Y no solamente la iglesia, sino que el pueblo de Israel. Los dos están ya en la eternidad. Entonces, capítulo 4. ¿Cuál es la principal característica del capítulo 4? Es que la iglesia como tal recibe las coronas que le fueron prometidas. La iglesia al final del capítulo 4, al ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, lanzan las coronas a los pies de Cristo Jesús en agradecimiento a la obra que Él hizo. En el capítulo 5, estando la iglesia en el cielo, Jesucristo se presenta y le participa a la iglesia de la apertura del libro de los 7 sellos. La iglesia va a ver la justicia y la misericordia que Dios tuvo para con su iglesia a partir del capítulo 6, que es cuando se abren los sellos. El Cordero Inmolado ha vencido. El Cordero Inmolado va a empezar el juicio contra Satanás y sus seguidores, como lo ha estado explicando Hermes durante todo este tiempo en Daniel 9, 24 al 27. A partir del capítulo 6, empieza lo que se llama el reinado de Satanás. Satanás va a ser soberano.
va a ser soberano sobre la tierra. Pero obviamente Satanás depende de la voluntad de Dios. Se van a abrir los 7 sellos. Acuérdense que en el séptimo sello, hay incluido las 7 trompetas, y en la 7ª trompeta están incluidas las 7 copas de la ira. Muy bien. Vamos a ver. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles son los capítulos en que la iglesia está en el cielo? 4, 5, obviamente con una narración, van a estar del 6 en adelante, van a estar en el cielo. El Señor les va a estar contando qué es lo que está pasando. En el 19 vienen, en el 20 se hacen los juicios, y otra vez en el 22, en el 21 y en el 22 la iglesia vuelve a estar en el cielo. O sea que la iglesia está en el cielo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Y va a ver toda la obra que se está dando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay hechos que nosotros vamos a entender. Tenemos, vea, en la iglesia está en el cielo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. ¿Ok? Ahí va a estar la iglesia todo el tiempo. La revelación de lo que sucede a la iglesia aparece en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 24 ancianos. ¿Está quién más? Falta gente ahí. Los mártires. Los mártires que la iglesia, los querubines y los ángeles. Todos esos están. Acuérdense que en el cuando la Biblia se tradujo, separaron el capítulo 4 del 5, pero son uno solo. Son un solo capítulo. La Biblia fue dividida por los traductores para un mejor entendimiento, pero yo creo que es para un peor entendimiento. Ya ustedes van a empezar a entender por qué. Ok, ahora entramos nosotros al capítulo número 6 del libro del Apocalipsis. ¿Quién empieza a gobernar en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis? Satanás. Satanás y sus secuaces. Se va a llamar, lo vamos a llamar el reinado del diablo. Después voy a hablar de cada uno de los capítulos. En el capítulo 6, nosotros tenemos que se van a desatar, se van a abrir las copas, perdón, los 7 sellos. Hablábamos de que es importante entender en el libro de Apocalipsis que primero aparecen 4 hechos y después 3 hechos. Los primeros 4 hechos que suceden en el capítulo 6 es que aparece el anticristo, aparecen las guerras, aparece el control económico mundial y aparecen también las enfermedades y las pestes. Después de que aparecen esos 4 agentes del Apocalipsis, aparece el pueblo de Israel destruido, que es en el capítulo 5, y los gentiles. El capítulo 6 produce un trastorno en la calidad de vida humana y se empiezan a contaminar el agua, las montañas. Aparentemente va a caer un asteroide que va a cambiar el sentido de la Tierra. Y finalmente se va a abrir el séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello, en el capítulo 8 de Apocalipsis, dice que hay media hora de silencio en el cielo y se está abriendo el sexto sello. En el mismo capítulo 8, en el versículo 6, cuando empieza otra vez en acción la Biblia, se abre la primera trompeta. La primera trompeta nos va a abarcar a nosotros el capítulo 8, el capítulo 9 y parte del capítulo 11. Pero ojo, el capítulo 7 no tiene ningún suceso en la tierra. No tiene ningún suceso en la tierra. Los capítulos que tienen suceso en la tierra, tomen nota porque esto ya es importante. Los capítulos que tienen suceso en la tierra única y exclusivamente son el 6 con los sellos, el 8 y el 9 y el 11 con las trompetas y el 16 con las copas de la ira. 5 capítulos. 5 capítulos.
Los repite. Sí, lo repito. Capítulo 6, las copas de la ira. Capítulo 8 y capítulo 9, las trompetas. Y parte del capítulo 11. Y el capítulo 6 con las copas de la ira. Eso es todo lo que sucede en la tierra. Eso es todo lo que sucede en la tierra. Y el 16. Sí, y el 16, que es las copas de la ira. Sí, repito, gracias Silvia. El 6, el 8, el 9, el 11 y el 16. Ustedes dirán, ¿y los que faltan? ¿Qué pasa con el 7? ¿Qué pasa con el 10? ¿Qué pasa con parte del 11? ¿Qué son el 12 y el 13? ¿Y el capítulo 14 y el 15? ¿Qué pasa con esos capítulos? Esa sería la otra pregunta. Muy bien. Tenemos 2 libros históricos. Ahorita vamos a completar los capítulos. Y si alguien tiene la lista, que ponga la lista del 6 al 22, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, así para abajo, para que vayan poniéndole una llave y ustedes vayan teniendo más claro qué es lo que sucede. ¿Ok? Vamos a ver. Hay 2 libros que son una visión histórica. ¿Cuáles serán esos 2 libros de la visión histórica? Daniel 1 y el No, otro. lo de Apocalipsis. Del libro de Apocalipsis. Ya. Del libro de Apocalipsis. Porque se supone que estamos hablando del reinado de Satanás. ¿Verdad? Del capítulo 6 al capítulo 19. Porque en el 20 le cortan la cabeza. Los 2 capítulos históricos son el capítulo 12 y el capítulo 13. Capítulo 12 y capítulo 13. En el capítulo 12 tenemos nosotros la narrativa de la persecución de Satanás al pueblo de Israel. ¿Desde cuándo se da, desde qué momento se da la persecución contra el pueblo de Israel? Se da desde el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 15, hasta llegar al capítulo 19, al capítulo 20, versículo 10, que es donde Satanás es destruido. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Entonces, eso es el capítulo 12. Ahorita vamos a hacer un resumen de todo eso. ¿Qué es lo que hay en el capítulo 13? ¿Por qué es un libro histórico? Porque el anticristo no está presentándose en este momento. El anticristo ha existido siempre. Siempre ha existido. El primer hombre que mataron se llamó Abel. Después de ahí ustedes pueden ver a través de toda la Biblia que han habido cientos de oportunidades de querer destruir al pueblo de Israel. Entonces el capítulo 13 nos hace una descripción de cómo ha operado Satanás en la tierra. Vamos a ver, ¿cuándo es que aparece por primera vez una religión creada por hombres? ¿Ustedes se acuerdan cuándo? El que me lo conteste le pongo una estrellita en mi cuaderno. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿En qué momento, cuándo en la Biblia se narra la existencia de la religión como tal? ¿Desde la Torre de Babel? ¿Qué capítulo? Capítulo 3. No. Sí, pues sí, está en el capítulo 11. Capítulo 11. Si tienen una Biblia, sí. En el versículo 4, ¿qué dice? Sí.
Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ok, dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos nosotros mismos, dice, una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, dice, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Los hombres la hacen. Esa iglesia, ¿cómo fue construida? Ese concepto religioso, ¿cómo fue construido? Ese concepto religioso lo vamos a ver nosotros en el capítulo 3. En el versículo 3, donde dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos, ¿qué es lo que dice ahí? Hagamos. ¿Quiénes son hagamos? Nosotros. Hagamos, dice, ladrillo y cosámoslo con fuego. Hagámoslo y cosámoslo con fuego. O sea, ellos eran los encargados de darle la forma que ellos querían a esa iglesia. Dice, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. ¿Quién es la piedra en la Biblia? Jesús. Cristo. ¿A quién quitaron? A Cristo. A Dios. ¿Para poner a quién? Para poner un hombre. Para poner al hombre. Exactamente. ¿Y qué más dice? Y en lugar, dice, y asfalto en lugar de mezcla. O sea, lo que están haciendo es dándole vuelta completamente a lo que está ordenado y nace la religión. Babel es lo mismo que Babilonia. Babel es Babilonia, ¿de acuerdo? Si ustedes se transportan, váyanse ahora al capítulo 18 del libro de Apocalipsis y me dicen qué título tiene el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. La caída de Babilonia. Exactamente. Entonces, en Génesis 11 aparece la creación de Babilonia, que es una religión de hombres, de acuerdo con las doctrinas de los hombres. Y termina esa Babilonia en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, la descripción que se está haciendo aquí es quién va a habitar en Babel. ¿Quién va a habitar en Babel? Voy a hacer dos preguntas. ¿Quién va a gobernar Babel al final de los tiempos? ¿Y quién va a habitar Babel después de la creación de las religiones? El anticristo. Va a habitar el falso profeta. ¿Ok? Y la va a gobernar el anticristo. Acuérdense cuando les estuve hablando de de Lucas 4. De Lucas 4. ¿Ok? En Lucas 4 habíamos dicho nosotros que aparecía Satanás. Y habían varias cosas. Uno, era que iba a jugar con el hambre, porque le dijo, si dile a este pan, a esta piedra que se convierte en pan. Era el hambre a lo que estaba apelando. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No. De toda palabra escrita vivirá el hombre. Entonces, va a anteponer la necesidad humana del hambre antes que la fe en Dios. En el mismo Lucas, dice, le dice Satanás, yo te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. ¿Qué busca el anticristo? Busca que lo adoren. Esa es la segunda característica que aparece en Babel. ¿A quién adoraban en Babel? En Babel adoraban a Nimrod, que era un cazador furtivo. Y de Nimrod aparece la historia, que ustedes lo pueden investigar por su lado, aparece Semiramis, aparece Tamuz, y aparece toda la historia de los arbolitos de Navidad, aparece toda la historia de Dios, de la reina de los cielos, todo ese concepto nace de Babilonia.
Pero eso sería otro estudio por otro lado para poder llegar nosotros al final. Y al final desaparece. ¿Cómo se define Babilonia? Babilonia se define como una mujer, ya lo vimos. Vámonos a Apocalipsis 18, otra vez. ¿Ya lo tienen? Dice así, Amén. 18 del 1 al 3, para no hacerlo muy largo. Dice así: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, dice, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Fornicación significa hacer una mezcla con algo que no es debido. Pues nosotros entendemos fornicación una relación que no es correcta entre un hombre o una mujer. Pero aquí se está haciendo una relación entre una doctrina que es impura y una doctrina que es pura. ¿De acuerdo? Yo les he explicado a ustedes que las sectas se caracterizan por una cosa, porque siempre tienen un libro escrito por hombres que lo explica. La palabra de Dios se explica sola. Por eso el Señor dejó el Espíritu Santo para que habitara en nosotros. Y le dijo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, o sea, todos los gobiernos del mundo, han estado con ella y le han permitido estar en sus naciones. Y eso se llama fornicar. Dice, y con los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra, los mercaderes, los que hacen negocio, dice, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ok, entonces esa es la gran Babilonia. Nace en el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículos 3 y 4. Se mantiene durante toda la historia, hasta llegar al final, Apocalipsis 19. ¿Cuándo qué? Cuando Babilonia se acabó. Entonces, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, nosotros tenemos una descripción de la narrativa de la historia de la persecución de Satanás. ¿Cómo empieza hablando? El capítulo 12 empieza hablando de una mujer que está encinta. Esa mujer, como ya lo explicamos en muchas oportunidades, es el pueblo de Israel. Ese que está encinta es Jesús. Y esas 12 estrellas que están ahí, que aparecen en el libro de Génesis 39, esas 12 estrellas que están ahí son las 12 tribus de Israel. Entonces están narrando exactamente la persecución del pueblo de Israel. Eso es exactamente igual a lo que aparece en el libro de Mateo capítulo 2, cuando Herodes manda matar a Jesucristo porque los magos, los reyes magos, y oigan la palabra, magos vienen de brujería, mago no viene de nada bueno. Los reyes magos llegan a anunciar a Jesús y Herodes se molesta porque le están diciendo a Jesús que el rey de los judíos ha nacido. Y entonces él lo manda a matar. Y sigue la persecución. En el año 70 después de Jesucristo, el emperador Tito manda a destruir el templo de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra como narran las escrituras. Ahora, a través de la historia, nosotros tenemos algunas formas que Satanás ha querido o ha utilizado para destrozar al pueblo de Israel. Les voy a mencionar algunas. Una, ha querido esclavizarlos. Dos, ahogarlos cuando iban pasando el mar, cuando los venían persiguiendo el faraón. Tres, matarlos de hambre, los 40 años en el desierto. Cuatro, tentarlos. ¿Cuándo fue la tentación?
con Balán. Quinto, maldecirlos. También Balán fue objeto para la maldición del pueblo de Israel. Sexto, deportarlos. A ellos los deportaron de sus tierras. En el mismo libro de los Números, que la tierra se los tragara, en el libro de Números. Quemarlos, devorarlos y colgarlos. Todas esas han sido las herramientas que durante la historia del pueblo de Israel ha sido utilizada por parte de Satanás. Ahora, ¿qué tenemos en el capítulo 13? En el capítulo 13 tenemos una narración y hoy vamos a cambiar el chip viejo. Susana, ¿a usted que le gusta cambiar de chip? Clic. Vamos a cambiar el chip. El chip que existía es que el anticristo es una narrativa que aparece hasta en el libro del Apocalipsis, pero aparece desde los tiempos inmemoriales. Satanás ha querido destruir al hombre desde el libro de Génesis 3:15, cuando cayó en el pecado. Se empieza todo el capítulo de Génesis 3, todo el capítulo de Génesis 3. Y lo que hace ahí es que se está narrando la forma en que Satanás ha querido destruir a la humanidad. ¿De acuerdo? Y esa forma es: 1, va a blasfemar contra Dios. 2, afirma que él es objeto de culto. 3, él va a hacer milagros poderosos. 4, el anticristo va a revivir. Todo esto aparece en el capítulo 13. 5, dice, el anticristo pondrá las reglas sobre la humanidad porque será un gobierno mundial. 6, el anticristo controlará la economía mundial. 7, el anticristo profanará el templo de Dios con abominación desoladora. 8, el intento de destrucción de Israel. Nunca lo pudo hacer. 9, dice, la causa que los ejércitos de la tierra tienen contra Cristo siempre ha querido destruirla. Y finalmente, él quiso destruir a Jesucristo y no pudo. O sea, ¿eso a dónde aparece narrado? Eso aparece narrado en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Entonces, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis lo que hace es 12 y 13 me dan la visión completa de la persecución sobre el pueblo de Israel y cómo Satanás lo ha hecho a través de la historia. Eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Ok? Finalmente, en el capítulo 16, que es otra obra en la tierra, aparece ya Dios directamente destruyendo el pecado completamente, como también decía Daniel 9, 24 al 27. Entonces, ¿cómo se ordena el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis se ordena de esta manera. Aparecen los sellos. Se abren los primeros 6 sellos. Y entonces ya nosotros entendemos que hay una gran cantidad de muertos. Y hay una gran cantidad de desgracia sobre la humanidad. Aparece el capítulo 7. El capítulo 7 no aparece en la tierra, ¿verdad? Ni tampoco aparece como una visión histórica. El capítulo 7 es Dios dándole aliento al pueblo de Israel, sellando a 144,000 judíos que van a predicar la palabra de Dios y haciéndoles una advertencia o una aclaración, como dice en el capítulo 6, 17 del libro de Apocalipsis, la parte B. ¿Quién me lo quiere leer? Alguien que lo busque. 6, 17. ¿Qué capítulo, perdón? 6, versículo 17, la parte B. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál es la parte B? ¿Y quién podrá? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En pie. Entonces, el capítulo 7 va a responder esa pregunta. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Esa es la pregunta que se va a responder. Entonces, en el capítulo 7 se va a dar la respuesta. Y dice, los que se van a poder mantener en pie son los que son
enseñados por los dos testigos que tienen el evangelio eterno, que eso está en Apocalipsis 14, dice, son los dos testigos y se van a sellar 144,000 judíos que serán los que predicarán la palabra por todo el mundo. Ahí se está respondiendo la pregunta. ¿Qué va a acontecer directamente en el capítulo 7 de Apocalipsis? Van a acontecer dos cosas. Uno, van a aparecer 144,000 judíos sellados en sus frentes por Dios, para que ellos con los dos testigos que serían Moisés y Elías prediquen la palabra durante todo el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Entonces él está explicando, ahí se está explicando en el capítulo 7 qué es lo que está pasando en la tierra. ¿Por qué fue que solamente iban a poder subsistir aquellos, quienes eran los que se iban a mantener en pie? Y le dice, se van a mantener en pie los que acepten la instrucción de los 144,000 y de los dos testigos. ¿Por qué? Porque ellos van a estar predicando el evangelio eterno de la palabra de Dios. ¿Qué es el evangelio eterno? El evangelio eterno son las buenas nuevas desde la creación hasta el final del libro del Apocalipsis. ¿Ok? Ese es el evangelio eterno. El evangelio del Nuevo Testamento es la visión de Jesucristo para la fundación de la iglesia, pero que en ningún momento es diferente a lo que se venía manejando históricamente de lo que es el Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 5:17, dice, yo no vine a abrogar la ley, dice, yo vine a cumplirla. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Sí. Todos. Sí. Bueno, muy bien. Ya pasamos el 6. En el 7 me están explicando todo lo que va a venir. O sea, todo lo que el pueblo judío y todos los gentiles van a tener que pasar. A ellos les están explicando. A nosotros también nos están explicando. Y a nosotros nos están explicando con un propósito de que nosotros expliquemos. Y que usted pueda decirle a las personas lo que va a suceder. Y tenga usted la autoridad en Cristo Jesús para que así lo vea. Ya terminamos el capítulo 7. Ahora vamos al capítulo 8. En el capítulo 8 se abre, Hermes, si quieres ponerme por ahí rapidito, Apocalipsis 8, todo el 8. Vean lo que dice aquí. Dice, cuando se abrió el séptimo sello, hasta ahí se abre el séptimo sello. Dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Dice, y vi 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Ve? Entonces quiere decir que cuando están los sellos, el séptimo sello, lo primero que aparece son 7 ángeles. Y esos 7 ángeles tienen 7 trompetas. Entonces van a empezar las trompetas. ¿De acuerdo? Van a empezar las trompetas. Y en el versículo 6, vea lo que es el versículo 8:6, dice, y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas y se dispusieron a tocarlas. No las habían tocado, las iban a empezar a tocar. Dice, el primer ángel tocó la trompeta, ahí se abre la primera trompeta. Entonces pasa la primera, la segunda, la tercera y la cuarta trompeta. Pasan 4 trompetas, como habíamos dicho. Todas las 4 trompetas que están aconteciendo aquí, en este momento, están sucediendo en la tierra directamente hablando, generando una transformación en ella. Pero en el capítulo 9, sigamos, Hermes, vámonos a Génesis 9.
Génesis 9. Sí, Génesis 9. Perdón, Apocalipsis 9. Es que yo soy disléxico, a veces se me salen los capítulos al revés. Estamos solo en Génesis. Mira lo que dice aquí. Dice, y el quinto ángel, ya cambiamos a quinto, ya no es el cuarto. Ya el quinto ángel, dice, tocó la trompeta y vi una estrella, que son ángeles, que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Quién habita en el abismo? Pues los demonios. ¿Qué va a hacer ese ángel? Ese ángel va a abrir el abismo para que salgan los demonios. Y los demonios van a estar en la tierra siendo dirigidos por Satanás directamente durante todo el periodo. Y van a causar estragos en la humanidad. En el capítulo 9 al final, en el 20 y el 21, se dice por qué es que se está dando todo eso. El capítulo 20, el versículo 20 dice, y a los hombres que no fueron muertos con estas plagas, las plagas del versículo de las primeras 4 trompetas, dice, los que no murieron con las primeras 4 trompetas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho las obras de sus manos? Dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. ¿Qué estaban adorando? Estaban en idolatría. A esos son los que van a castigar. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron imágenes de oro. Dice, de plata, de bronce, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, es más claro, no canta. Y obviamente en el versículo 21 está hablando de las plagas de los últimos tiempos, que dice que son los homicidios, las hechicerías o las drogas y la brujería, la fornicación y los hurtos. Ok, pero resulta que todo esto ha pasado. Y de aquí nos vamos a brincar al capítulo 11, que no lo vamos a hacer ahorita, pero entonces, ¿dónde aparece el versículo del capítulo 10? El capítulo 10 no aparece. El capítulo 10, del 10:1 hasta el 11:12, es para que el pueblo entienda, el pueblo de Israel entienda y la iglesia sepa que Dios tiene misericordia en medio de ellos. Y el propósito de ese periodo es consolar al pueblo de Israel y decirles que Dios tiene misericordia de aquellos que soporten la prueba hasta el final. Entonces tenemos una explicación. Después de que sucedió, se abren los 7 sellos, los 6 sellos, viene un ángel y explica qué fue lo que pasó. Después vienen las trompetas. Se empiezan y se abren 6 trompetas y viene otro ángel y explica qué fue lo que pasó. Ahora nos vamos nosotros al capítulo 11, que es donde termina la 7ª trompeta, y de ahí nos vamos a ir hasta el 16. Desde el 11 hasta el 16. Entonces lo que está haciendo el apóstol Juan es recordándole a la iglesia la obra de Dios y le dice, vean, la iglesia ha caído en el pecado, capítulo 10. En el capítulo 10, lo que está haciendo Juan narrando eso, es hablando sobre el pecado. ¿Se acuerdan que yo les había hablado a ustedes de los truenos, de los 7 truenos que no se narran? Los 7 truenos es todo el ataque inclemente de Dios sobre los demonios. ¿Cuáles demonios? Los que aparecieron en el capítulo 9, gobernando en la tierra. Entonces, esos demonios son descritos de una manera muy somera en el capítulo 12 y 13. Pero está hablando de que el pecado fue agradable en la boca, pero una vez que fue tragado, es espantosamente terrible. Y ese pecado tragado que ellos tienen es lo que los está llevando a ellos a pasar la gran tribulación. Ellos van a estar pasando la gran tribulación. Muy bien. Entonces, aparece la visión, o sea, aparecen ya en definitiva, en el capítulo 11 aparecen los 2 testigos, que los 2 testigos no los pueden tocar y que Dios los va a defender. Dice, si a ellos los intentan matar, ellos también lo van a hacer. No los van a poder tocar hasta que yo quiera. A los 2 testigos los matan una vez que ellos hayan predicado completamente la palabra de Dios.
y nos vamos a transportar del capítulo 11 hasta el capítulo 14, porque en 14 es donde se da la batalla final sobre el pueblo de Israel. En capítulo 14 es liberado el pueblo de Israel, pero vamos a ver, quedamos nosotros en el 11. El 12 y el 13, lo que nos van a definir a nosotros es la forma en que Satanás va a atacar o cómo ha venido atacando históricamente al pueblo de Israel y a la iglesia, pero básicamente sobre el pueblo de Israel. Hermes, vámonos un momentito a Apocalipsis 12, el último versículo. No, ahí bájalo. Está bien, bájate nada más el 12. Vea lo que dice. ¿A quién perseguía la bestia? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya sabemos que la mujer es el pueblo de Israel. Y acuérdense que en ese momento hay gentiles y hay judíos que ya creyeron en Jesucristo, que no han recibido el Espíritu Santo porque no está, pero ya creyeron en Jesucristo. Y le dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es el pueblo de Israel, y los gentiles que en ese momento están escuchando la palabra de Dios, y le dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, todo el pueblo de Israel. Dice, ¿contra quién hizo la guerra? Dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. A esos son los que vinieron a atacar. ¿A quiénes? A los que guardan el testimonio de Dios y el testimonio, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí es muy importante entender que la gran ramera y la gran Babilonia invalidan los mandamientos de Dios e invalidan la palabra de Dios. Vámonos, si quieres te abrir su trabajo y nos vamos a Marcos 7. No es Gateway Bible. Ok, pues de Marcos 7, no, Marcos 9, 7, 9, coma, 13, punto y coma, Colosenses 2, 2.4,8. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que hace la tradición? Dice aquí, dice, y les decía, bien invalidáis los mandamientos de Dios por guardar la tradición. Bien invalidáis los mandamientos de Dios por invalidar la tradición. Era lo que estábamos estudiando ahorita. Invalidaron la tradición. ¿Qué más invalidan? Invalidan la palabra de Dios. Acuérdense que Satanás les dijo, Dios le dijo, Jesucristo le dijo a Satanás 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, no solamente de pan vivirá el hombre, escrito está. O sea, 3 veces se le dijo. Entonces, primero invalidaron la palabra de Dios, pero ya Jesucristo lo había dicho en Lucas 4 y en Mateo 4. Al final vuelve otra vez a decir lo mismo, dice, primero invalidaron los mandamientos. Ahora, ¿qué van a invalidar? Dice, invalidando, dice el versículo 3, invalidando que la palabra de Dios, ya no solamente los mandamientos de la ley, sino que están invalidando la palabra de Dios. Invalidándolo significa no dándole valor, cambiándola, alterándola, produciendo un documento diferente al que estaba establecido. Y le dice que habéis transmitido, o dice, ellos lo transmitieron. Es importante capturar esta palabra. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición transmitida. Dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a seguir en el mismo orden. Vamos a ver Colosenses 2.4. ¿Qué dice Colosenses 2.4? Con respecto a la transmisión de la palabra, le dice,
Pero esto os digo, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Persuasivas. La tradición se ha mantenido verbalmente. ¿De acuerdo? La palabra de Dios quedó escrita en arameo, en hebreo y en griego. Nunca quedó en latín, nunca. Si usted quiere conocer la palabra de Dios, váyase a la fuente original. ¿De acuerdo? O busque varias versiones. Ahora es muy fácil porque usted se busca una Biblia que sea hebreo, español y tiene la traducción. Puede buscarse una Biblia que sea griego, español y tiene la traducción. ¿De acuerdo? Y si usted las busca en latín, es otra historia, es otra Biblia. Usted no sabe ni lo que está leyendo porque está completamente transformada. Al final, volviendo todo esto al libro de Génesis 11, se inician las religiones y las religiones se respaldan en la tradición, vean lo que dice ahora Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe, ¿cómo? Con palabras persuasivas. ¿Qué son esas palabras persuasivas? Dice, sigo, 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque la palabra de Dios fue transformada. Filosofías y huecas sutilezas, dice, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Va quedando claro? Ok, nos vamos otra vez a Apocalipsis, Hermes. Estábamos hablando, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Dice, y los que guardan los mandamientos de Dios que habían sido invalidados, pero que ahora sí ya los volvieron otra vez a revivir, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A dónde aparece el testimonio de Jesucristo? Aparece en el versículo 11. Subamos un poquito, Hermes. Dice, el 11. Dice, y estamos en el 12:11. No, 12:11. Ahí, 12:11, eso es, ahí. Dice, y ellos, refiriéndose a la persecución contra el pueblo de Israel, dice, y ellos le han vencido. ¿A quién vencieron? A Satanás. ¿Cómo lo vencieron? Dice, por medio de la sangre de Jesucristo y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A dónde aparece esta referencia? Aparece en Apocalipsis 6, del 9 al 11. En el 12 aparece, en el 13, aparece ahora la descripción del anticristo, del falso profeta. Vayamos un momentito, Hermes. Dice así, y me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia. ¿De dónde sube esa bestia? Porque esto es histórico. Acuérdense que el 12 y el 13 son visiones históricas. ¿De dónde sube esa bestia? Del mar. ¿Y qué es lo que está tapando el mar? El abismo. ¿Quién habita en el abismo? Los demonios. Poneme por ahí Génesis 1:2. Dice, vamos a ver la descripción y lo vamos a sacar por el contexto. Dice, y la tierra estaba vacía y desordenada y en tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Cómo estaba la tierra? Vacía y desordenada sobre la faz del abismo. Dice, ¿y qué era lo que hacía que lo que estaba en el abismo no subiera? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que debajo de las aguas está el abismo. Debajo de las aguas está en el abismo. ¿Y qué es lo que está debajo de las aguas? Está todo vacío y desordenado. Está todo vacío y desordenado. Quiere decir entonces que estamos hablando de que la vaciedad y la oscuridad viene de parte de Satanás. Devolvamos a la escritura que teníamos, Hermes. Entonces, ¿de dónde viene el anticristo? El anticristo dice en el 13. Seguí. Ah, no.
Sí, 13, todo el 13. Guión 18. Guión 18. Ok. Entonces dice aquí en el 13, dice lo siguiente. Perdón, 13:1. Dice, me paré sobre la arena del mar. Quiere decir, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas y en sus cabezas un nombre blasfemo. Dice, y la bestia que vi era semejante a uno. ¿De quién estamos hablando ahí? ¿Estamos hablando de quién? Del anticristo. No. Del falso profeta. Exactamente. Sale. ¿Y quién es el que le da la autoridad a él? ¿De dónde viene? Sí, ¿de dónde está saliendo él? ¿De dónde está saliendo él? ¿El falso profeta? Del mar, ¿De dónde sale? del mar. De las multitudes. Sale de las Ajá. multitudes. Pero está saliendo del mar. ¿Qué es lo que está debajo del mar? El El abismo. Está el abismo. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? El anticristo, el falso profeta, piénsenlo. Lo que está saliendo es el falso profeta, efectivamente es el falso profeta. Nace de las multitudes. Pero ¿quién le está dando el poder a él? El que está en el abismo. ¿Quién es el que está en el abismo? Satanás. Exactamente, Satanás, dice. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Ellos no lo adoraron. Pero en el contexto después lo vamos a entender bien. Después, ¿quién viene? Del 1 al 8, estamos hablando del falso profeta. Ahora vamos a ver del 9, 13:9. Esta es la segunda bestia. Esta es la segunda bestia, dice. El que tiene oído, oiga. Dice, si alguno lleva en cautividad, va cautivo. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos que han esperado. Dice, y después vi otra bestia que subía de la tierra. Quiere decir que este es un hombre que está en la tierra, pero ya también tiene el poder de Satanás. Ese es el anticristo. Este es el anticristo. Vamos a ver. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo hablaba? Como dragón. Como Satanás. Hablaba exactamente como Satanás. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién hace que adore? ¿Quién es el que va a hacer que se adore el anticristo? Perdón. ¿Quién va a ser qué, perdón? ¿Quién es el que va a hacer que se adore al anticristo? El falso profeta. Ajá, exactamente, el falso profeta. El falso profeta es el que lo va a hacer. Y vea lo que dice aquí. Estábamos hablando de palabras persuasivas, ¿verdad? Con doctrinas de hombres. Vea lo que dice el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra. Y engaña a los moradores de la tierra, dice, con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué le van a hacer al anticristo? Una imagen. ¿Quién es el que hace las imágenes? El hombre. El hombre, lo que vemos en Apocalipsis 9:20. ¿De acuerdo? Las obras de las manos, que son adorar a los demonios. Y se le imprimió, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase.
Estas escrituras ustedes tienen que ponerlas en el contexto de la actualidad. ¿Ok? Abrir un poquito sus mentes y ver cómo todo esto se está produciendo. Y entonces vean lo que dice aquí, lo que es el gobierno o el nuevo orden mundial. El gobierno dice 16. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la frente, en la mano derecha o en la frente. Va a obligarlos a que se les marque, porque ese es el nuevo orden mundial. Ellos van a ser obligados a hacer lo que el anticristo quiera que se haga. Esto es bíblico, ¿de acuerdo? Vamos a ir al 17, Hermes. ¿Qué capítulo estamos? 13. 13. Vean lo que es el control del mundo a través del comercio y las bolsas económicas mundiales. Dice, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el número es 666. Ok. ¿En qué capítulo estamos, Danu? Ya terminamos el 13. Apenas lo estamos haciendo una revisión rápida. Ajá, pero donde dice 666. Es en el 18, 66, 18. Ok, El 16, gracias. 18. En el versículo 12 de este capítulo 13, Sí. A ver si logro entender. Si no es al revés el nacimiento del falso profeta en el primero del 13 y en el 12 A ver. y en el 11 el del falso profeta. Es decir, me parece, no sé, entendiendo bien el 12. Que del 8 al 10, decís vos que es el anticristo. Me parece, si interpretamos el 12, Ajá. si interpretamos bien el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia Sí. en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a esa primera bestia. ¿A quién es que adoran? Al anticristo. No, el anticristo va a ser adorado más adelante. Vea lo que dice el 15. ¿Qué dice, Marvin? Y le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quién es el que manda a matar? ¿El falso profeta o el anticristo? Esa es la confusión que he estado. El anticristo. Es el anticristo, exactamente. Porque el anticristo es el que... El falso profeta va a hacer que se adore. Vamos a ver al día de hoy donde estamos nosotros. ¿Quién es el falso profeta? Perdón, ¿quién es el anticristo? Nadie lo sabe. Satanás. No. Sí, nadie sabe. Sí, nadie lo sabe. Nadie sabe quién es el anticristo. Pero Satanás es el dragón. Sí, pero nosotros sí sabemos que hay una religión que está operando en el mundo. Correcto. Ok, entonces ve lo que dice aquí. 12. Y ejerce la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es el que tiene la autoridad? La primera bestia, no la segunda todavía. Falso profeta. Exactamente. Ok. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren, porque lo adoran al falso profeta, ahora van a adorar al anticristo. Adoren, pero no a la segunda bestia, sino a la primera, a él mismo. La primera la adoran, que digamos, es el falso profeta, pero ahora el falso profeta va a hacer que se adore al anticristo. Dice que a la primera bestia. Sí, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia.
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera Sí, bestia. correcto. Es decir, Pero a ella misma. correcto. Ahora vámonos inmediatamente al 15. Se le permitió infundir aliento Dice, a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Porque estaban adorando al falso profeta, pero el anticristo no lo estaban adorando. Entonces, ¿cómo es que manda el anticristo que lo adoren? Dice, los va a marcar y les va a restringir su comida y les va a restringir su capacidad económica, si no, no lo van a adorar. ¿Me entiende? Ejerce todo un poder coercitivo para que eso se produzca. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sí, o ahora no, no. Oye, Sí. Danubio, Ya ¿y más estudio a esto. Sí, a ver, Marta. No, el falso profeta sería el Papa ahorita? Cuando bueno, yo voy a adelantar mi respuesta. Yo voy a decir que sí, porque incluso está manejando el concepto del ecumenismo, que aparece en San Juan 17:21. Y tiene todo un esquema equivocado sobre el planteamiento de la palabra de Dios. Completamente equivocado, que lo vamos a estudiar más adelante, pero a priori es sí, por la apostasía. ¿Cuáles eran las características que hablamos ahora que había dicho Jesucristo? 1, que invalidaron los mandamientos, Dios. 2, que invalidaron la palabra de Dios. Incluso hay una escritura que dice que todo lo que el hombre une, que lo que Dios une nadie lo puede unir. Pero esa iglesia sí lo puede unir. Yo he visto que han disuelto matrimonios y dije, pero Dios es el que los une. Ellos no tienen la autoridad de Dios para hacerlo. Después necesitan un libro. ¿Cuál es en sí el libro de los libros del catolicismo? ¿Cómo se llama? Catecismo. Exactamente, es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Para ellos es más importante ese catecismo que lo que dice la palabra de Dios. Sí. Si usted se va a los mormones, el libro que ellos tienen se llama La Piedra de Gran Precio. Si usted se va a los adventistas, están los escritos de Ellen White. Si usted se va a los testigos de Jehová, la Watchtower o la revista, la que ellos tienen. O sea, ellos tienen libros para explicar. Nosotros para explicar tenemos que venirnos a la Biblia y tenemos que revolcarla por todo lado para que nosotros podamos comprender exactamente lo que el texto quiere decir. ¿Y el anticristo todavía no se ha revelado? No se ha revelado, pero ya estamos viendo nosotros las influencias del anticristo. O sea, acuérdense que yo hablé el otro día de que en la guerra espiritual está ordenada con tronos, dominios, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Bueno, toda esta estructura se está dando en estos momentos para que sea uno el que gobierne. Eso también es la doctrina de los nicolaitas. Sí. ¿Ok? Sí, gracias. En el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, que después lo vamos a ver con más detalle, en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, van a aparecer los 144,000, va a aparecer Jesucristo, la evangelización y el mensaje eterno que ellos van a estar predicando. Ve lo que dice el 14, 6, 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía que el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no solamente a los judíos, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Para qué dice? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de la tierra. ¿De acuerdo? Ahí están explicando todo el concepto. Se está hablando también del juicio de Babilonia. Vámonos al versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Baja un poquito, Hermes. ¿Qué dice? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Ok? Ahí estamos hablando de la caída de la gran Babilonia. Y también estamos hablando del castigo de la idolatría. ¿De acuerdo? Que es la gran Babilonia y es el falso profeta. Vea, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y del humo de su tormento, que es el lago de fuego, dice, y el humo de su tormento sube por siglos, por los siglos de los siglos, dice, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que lo adoran a la bestia y a su imagen. Dice, a la bestia y a su imagen, dice, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Dice, y aquí está la paciencia de los santos. Vuelve otra vez a decirlo. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es el 13. Ya llegando al final y le dice, oí una gran voz que desde el cielo me decía, dichoso, bienaventurado, feliz, de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, porque van a ser resucitados. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la primera resurrección y la segunda resurrección? Dice, sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. ¿Ok? Después del versículo 14 al 20, aquí mismo está la matanza de todos los inconversos. La matanza de todos los inconversos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces ahora, después de que se vienen las copas de la ira, que es en el 15 es un preludio, o sea, es una anticipación de lo que va a suceder. En el capítulo 16 vienen las copas de la ira. Todo lo que va a acontecer en las copas de la ira. ¿Ok? Y en el capítulo 17 al 19, desde el cielo, se está diciendo en qué consiste la destrucción de la gran ramería de Babilonia. Y se dan todos los detalles de por los cuales es destruido. 17, 18 y 19. Perdón. En el capítulo 11, donde dice que a los que adoran a la bestia y a su imagen, ¿a Sí. qué imagen se refiere? A la imagen del anticristo, como los césares romanos, o como la de Hitler. Ah, pero todavía no ha salido, ¿verdad? Eso. No, todavía no sabemos quién es. Ya. Probablemente ya nació, pero nosotros no sabemos quién es. Todavía no se manifiesta. Sí, todavía no se manifiesta. Bueno, entonces voy a hacer un repaso. Capítulo 6, se abren los sellos. Capítulo 7, nos explican por qué es la obra que Dios va a hacer al haberse producido, lo que se ha producido con la apertura de los sellos, que van a haber 140. Buenas noches, Danovio. ¿Puedo interrumpir un momentito? Claro, claro. Este resumen lo puedes dar un poquito más despacito para poder anotarlo, así bien bonito, resumen final. Ok, está bien. Ok, gracias. Yo les decía, por eso les decía, apunten del versículo 1 del capítulo 6 al 19. Ponen 6, 7, 8, 9, 10 hasta llegar al 19.
Entonces, en el- Danu, sí, ¿tú nos vas a dar un resumen para repasarlo bien aquí? sí, lo voy a hacer, pero todo esto ustedes lo van a recibir. No hoy, porque como somos bien adelantados, damos ya por terminado el Apocalipsis, pero no tenemos todavía qué es lo que realmente pasa, de dónde viene y por qué sucede. Yo estoy dando la figura desde arriba. O sea, yo estoy como que ustedes van a pasar los eventos y yo les estoy diciendo, yo les contaba a ustedes que yo tengo un problema. Si a mí me invitan a ver una película, yo siempre pregunto que cómo va a terminar. Porque no me gusta estar en zozobra, Sí. ¿verdad? Yo tengo esa particularidad. Entonces, a mí me dicen cómo está y ya yo empiezo a entender. Yo no soy de principio a fin, yo soy del fin al principio. Entonces, les estoy dando a ustedes toda la visión ahora para que ustedes tengan claro exactamente lo que ustedes van a empezar a estudiar. Ahora es una visión. Entonces, vamos a ver. Resumen. ¿Qué es lo que se va a producir en la tierra? Van a poner a la par del versículo del capítulo 6, van a ponerle apertura de los sellos. Capítulo 8. Séptima copa, el séptimo sello, apertura de las trompetas. Capítulo 11. Última trompeta. Inicio de las copas. Capítulo 16. Las copas de la ira. Entonces, todo esto que les he mencionado es lo que va a acontecer en la tierra a los pecadores. Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11 y capítulo 16. Voy a repetir otra vez. Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, Último sello, última trompeta. capítulo 11 y capítulo 16. Ujú. Son 5. ¿Tienen 5? Donde Sí, dice señor. tierra. 8, 9, 6, 8, 9, 11 y 16. Son 6 capítulos, Danubio. 6, correcto. Ahora van a poner 2 visiones históricas. 2 visiones históricas. Capítulo 13, capítulo 12 y capítulo 13. Y todos los demás son paréntesis donde le están explicando a la iglesia qué es lo que va a suceder. Y no solamente a la iglesia, los 2 testigos y los 144,000 van a abrir sus Biblias cuando estén predicando y le van a decir a los judíos, vean, esto que está aquí es lo que viene. Eso es lo que va a ser. Esto que está aquí es lo que viene. Escrito estaba y nosotros no creímos. Esto es lo que está aquí. ¿Ok? Entonces, el versículo 8, el versículo 7, el versículo 10, parte del versículo 11, el 14 y el 17, perdón, 14, 15 y el 17 al 19 son las narraciones en el cielo. Repito, el 7, el 10, parte del 11, 14, 17, 18 y 19 son las narraciones de lo que está aconteciendo en el cielo. Ahora lo tenemos en 3 grupos. Las visiones históricas, Otra 12. vez. Las visiones históricas, 12 y 13. ¿Ok? 12 y 13 las visiones históricas. ¿Ok? En la tierra. En la tierra tenemos el 6, el 8,
el 9, 11 y 16. Son 5. ¿Ya los tienen todos? Sí. Ahora sí. Señor. Ahora, si usted quiere saber lo que está aconteciendo en la tierra nada más, váyase y empieza a leer 6, 8, 9, 11 y 16. Eso es lo que está sucediendo en la tierra cronológicamente hablando, así de chorreadito, ¿verdad? De chorreadito. Si usted quiere saber desde cuándo ha sido, por qué se persigue el pueblo de Israel y cómo va a actuar el anticristo, muy bien, se va al 12 y al 13. ¿Ok? Y si usted quiere entender cuál es la visión que le dio Jesucristo al apóstol Juan de cómo se iban a manejar todas las cosas, entonces se va al 7, al 10, una parte del 11, se va al 14, 18, 17, 18 y 19. Y ya los tiene todos. ¿Es más fácil así o no? Pues sí. Claro, así es más fácil. Pues Sí, porque así usted lo empieza a leer y usted no entiende de dónde viene una cosa y cómo es que acaban de pasar se han abierto los sellos y usted de un momento a otro le aparecen los 144,000 y después aparece Dios que se para en el cielo y entonces dice usted que hay silencio por media hora y están las oraciones de los santos y son llevadas al Padre y de un momento a otro se le aparecen las trompetas y usted no sabe qué está pasando con las trompetas y se pasa el 9 y entonces resulta que en el 9 se abre el abismo y salen todos los demonios. Pero si usted quiere saber por qué salen los demonios, ya usted sabe que tiene que irse a leer Apocalipsis 9, 20 y 21. Y después tiene el capítulo 10. O sea, ya usted tiene una visión. Lo que quiero hoy es que tengan una visión. Pero una visión con anteojos, no sin anteojos. Bueno, preguntas. Pues muy bien, sí estamos teniendo una visión mejor yo no tenía nada de visión, yo no entendía casi nada de este libro. Ok. Se me hacía así como, pero ¿por qué dice todo esto? ¿Pero por qué dice todo esto? O sea, no le entendía nada. Ok. Decía, ¿por qué y para qué? No, ahora sí lo van. Y ahorita la visión. Después vamos a agarrar ya cada paso. Esto, sí. Claro. Sí. Después cuando usted está explicando después la Biblia, a usted le preguntan algo del capítulo 13, y usted sabe que es un capítulo histórico. Una visión histórica, igualmente el capítulo 12. Si usted le preguntan, es que yo no entiendo cómo es que en el 16 se dan las copas de la ira y después aparece el 17, el 18 y el 19. Es que ahí está Jesucristo explicándole a Juan qué fue lo que pasó y por qué se está dando. Entonces decís que entonces, por eso uno dice es que el libro de Apocalipsis se explica solo. Y ahora entienden por qué se explica solo. Sí. Silvia, ¿estás entendida? Pues voy captando y cada clase pues amplío un poquito más las cosas, pero cuando todo es nuevo para uno es como una esponja, ¿verdad? Pero sí voy recibiendo, voy entendiendo. Que lo pueda repetir en unos días así, no sé, pero sí voy entendiendo lo que vas diciendo. Ok. Lo que quiero que se fijen en la mente es, ¿qué es en la Tierra? 6, 8, 9, 11 y 16. Eso es en la Tierra. Lo que va a pasar aquí. Ok. ¿Qué está sucediendo en el cielo? En el cielo está sucediendo 7, 10, parte del 11, 14, 17 y 18. Y si usted lo lee así, como yo te los estoy dando, primero usted lee lo que es en la tierra, lo lee todos de corrido,
Y después ve todos los del cielo y va empezando a tener más sentido. Ana Cristina. No te oímos. Hola, ¿Cómo vas? aquí estamos en la casa de mis amigas que usted metió en el chat y estamos muy contentas aprendiendo. Hoy fue muy aclarador este resumen que hiciste. Muchísimas gracias, Danubio. Ok. Bueno, me alegro mucho de conocerlas a ustedes también. Corina, saluda. Ella es Corina, pero Corina es la primera vez que se mete también. Mucho gusto, ¿cómo les va? Igualmente, Corina, muchas Placer gracias. conocerlos. Igualmente. Igualmente. Leticia y Mayra, que no la hemos metido a Mayrita. Bueno, igualmente, muchas gracias. Ok, ya vamos caminando. A ver, Luza. Pues sí, cada vez queda más claro, ya, así está más entendible. Ok. A ver, Susanita, ya que aprendió. ¿Va entendiendo? No te oigo. Sí, ya voy entendiendo bastante. Ok. Susanita es la de la anécdota que yo les cuento a ustedes, que cuando empezamos a estudiar Apocalipsis 6, dice, uy, ya voy entendiendo, como que ya va teniendo sentido. Ya estamos en Apocalipsis 6. Y ya lo empezamos a desarrollar. Ok. Helen. Ahí vamos entendiendo y tratando de resolver un poco todo esto. Sí, ok. No importa que se enreden al principio, obviamente no es materia que ustedes manejan. Pero poco a poco ya con estas notas ustedes ya van aclarando más. Cosillas que le dije, tengan presentes cuando viene del sexto al séptimo sello, de la sexta a la séptima trompeta, que es igual a la sexta y la séptima copa. Son iguales. Porque el sexto sello tiene 7 trompetas, el séptimo sello tiene 7 trompetas y tiene 7 copas. Entonces, el séptimo sello es cuando termina el séptimo sello, ya terminó la séptima trompeta y ya terminó la séptima copa. ¿Ok? Leslie. Todo muy claro. Nada más que tengo una duda, o bueno, tengo una pregunta. Obviamente, nosotros no sabemos cuándo Jesucristo va a venir por su iglesia. Me imagino que Satanás tampoco no sabe. Entonces, que cada generación tiene que subir un anticristo en caso de que Jesús venga. No. El anticristo es el mismo Satanás entregando poder. Ok. ¿Ok? Pero si nos vamos a 1 Tesalonicenses 5. Don Danubio, usted nos había explicado que el anticristo no puede estar aquí hasta que se vaya el Espíritu Santo. Es correcto. Ok, ya. Sí, no puede. Porque el anticristo, en el momento en que el anticristo se manifieste, incluso, o sea, en estos momentos puede existir, pero no se ha manifestado. Sí, eso es lo que es mi pregunta. Por ejemplo, obviamente por cada generación o algo así tiene que levantar a alguien que puede ser en caso de que Jesús venga y venga todo el rapto y todo eso, que sea como el anticristo de la generación. Lo decide Jesús cuando se lleva el Espíritu Santo. Sí, correcto. Pero aquí hay algo importante a nivel mundano. Es cierto lo que dice Susana. Hay algo importante a nivel mundano, Leslie. Y es que Satanás no se va a jugar el chance de no tener un anticristo. Entonces levanta y levanta y levanta y levanta y levanta y levanta. Por eso, ajá, esa es mi pregunta, que entonces tiene que levantar varios diferentes para... Ajá. Pero no tiene poder porque el Espíritu Santo está aquí, no lo deja. Exactamente, exactamente. Entonces, las dos características importantes para la presencia o la manifestación del anticristo es una que dice que cuando hablen de paz y seguridad, 1 Tesalonicenses 5, cuando hablen de paz y seguridad, esa es una. Y la otra es cuando se dé la reconciliación entre el pueblo de Israel y el pueblo árabe. De acuerdo, que aparece entonces el pacto que aparece en Apocalipsis 9, en Daniel 9:27.
Dice que se reconfirmará el pacto. En estos momentos hay un personaje que está como desesperado, un concepto religioso, por firmar ese pacto a través del ecumenismo. Por eso les decía, a través del ecumenismo. Pero el ecumenismo no es ninguna solución porque Jesucristo muere por su pueblo, no muere por los que no son su pueblo. Primero, está San Juan 17:9. Dice, yo no vine, dice, a orar por el mundo, yo vine a orar por los que el Padre me dio. Y la diferencia entre los que el Padre me dio y una iglesia le da, es que hay una iglesia que es ramera porque le está dando hijos a la iglesia de Cristo que no son hijos. Porque los hijos de Dios solamente son los hijos que Dios determina, de acuerdo a lo que dice San Juan 1:13, dice, porque no es de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. A ver, Una pregunta, Danu. Sí. La Babilonia, la Gran Babilonia, ¿en qué la podemos resumir? ¿Cómo la podemos resumir? Que es, si usted suma los 3 poderes con los que fue Jesucristo tentado en el monte después de estar 40 días en ayuno, que es la comida, que es el poder del mundo y que es la política, ahí se tiene resumido lo que es la Gran Babilonia. Léete Lucas 4 o Mateo 4, entonces te vas a dar cuenta de qué se trata eso. Sí, entonces, en resumen, esta lección de hoy para mí es muy enriquecedora porque me va a ayudar, es decir, espero que la suban y porque la voy a escuchar como 3 o 2 veces o 4 veces, no sé cuántas más, porque es muy importante, se necesita pienso yo, un reestudio a fondo para poder, porque no es así con solo su instrucción de hoy que vamos a ese conocimiento. Correcto. Yo espero instruirme ahora en una mejor visión de lo que voy a apreciar, pero sí es necesario reestudiar esto como para un examen, ¿verdad? Más o menos. Uno, y para poder el día lo que mañana, pues ayudar. Correcto. Lo que tiene que hacer el Señor es subirlo al corazón de nosotros. Subirlo al corazón y a la mente para que nosotros lo tengamos claro. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y obviamente tienen que leer mucho el Apocalipsis, bastante leerlo, porque entonces usted ve que aparece esta palabra por aquí, la otra por allá, la otra por allá, y usted vaya agarrando todas las palabras y todos los conceptos. Ok. Danubio, perdón. Sí. Yo he oído hablar que del anticristo y el anticristo, y nos imaginamos así como un demonio. Pero anticristo quiere decir antes de Cristo. No, contra. Contra anticristo es contra Cristo. Es ese personaje que va a venir o que está por manifestarse que va en contra de Cristo. Si usted estudia la doctrina de cierta iglesia, los mismos miembros de esa iglesia por el año 1000 y 1200 decían que el anticristo era el Papa. Ajá. Porque tiene todas las características. Pero son 2 personas diferentes. El anticristo va a manejar el poder económico, el poder político, y el falso profeta lo que va a manejar es el poder religioso. Pero el falso profeta está lleno de dinero. Tiene un país a su nombre. ¿De acuerdo? Muy bien, sí. Danu. Sí. Estos 2 personajes van a estar viviendo en el mismo tiempo. Claro, si no se podría producir.
Es correcto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? O sea, uno va a gobernar toda la parte económica, política y el otro todo lo religioso y Sí. ellos van a estar de acuerdo, por Sí. decirlo de alguna manera. Van a tener el poder en todo. Sí, pero acuérdense que el poder religioso va a estar sometido a la voluntad también del anticristo. Ok, ellos tienen ahí el juego entre económico, político y dinero, o sea, todo. Religioso, por eso les decía que leanse Mateo 4 Mateo 4. o Lucas 4. Ok. Gracias, Dano. Ok, a vos. ¿Algo más? No está bien, yo con esto me quedo y es bastante. Sí, gracias, mil. Ok, con mucho gusto. ¿Quién quiere orar? Alguien que me haga dejar de hablar un ratito. A ver, Silvia, vos. Ahí está Ana Cristina, la está viendo. Sí, tengo que portarme bien. Sí. Bueno, Señor Padre, Dios Padre amado, gracias Señor por esta noche, gracias por toda esta oportunidad que nos das de conectarnos. Todos estamos tan lejos, pero en este momento nos unimos, Señor, gracias a la tecnología y a todo lo que nos has dado, que con un buen uso, Señor, este es el resultado, Padre Santo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía, nos da sabiduría, el que toca nuestro corazón para que podamos abrirlo y recibir toda esta información, Señor, porque sí, humanamente podemos querer, podemos intentar, pero si no fuera por tu Espíritu Santo no podríamos, Señor. Gracias por la salud, por todas las bendiciones de todos los que estamos acá presentes, Señor. Y gracias porque siempre estás atento a todas nuestras necesidades, Señor. Porque nos das todo lo que necesitamos y más aún de lo que necesitamos, Señor. Gracias por Danu, por Hermes y por todos los hermanos que hacen posible que recibamos todas estas enseñanzas, Señor. Sigue bendiciéndolos, sigue dándoles sabiduría para que podamos nosotros recibir de ellos, Señor. Vos los utilizás para que nosotros nos veamos bendecidos por todo esto, Señor. Gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Te pongo el resto de la noche, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Mire, vea, vea cómo me lo aplaude.